El contenido de esta exposición va a comprender lo que es la definición, la epidemiología, etiología, la clínica, el diagnóstico, los apoyos, la prevención y por último lo que es el síndrome de Down. Empezamos con la definición. Existen dos definiciones acerca de lo que es retardo mental. Una es la que es dada por la DSM-4 y la otra por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. La definición DSM-4 va a utilizar principalmente lo que es la evaluación del coeficiente intelectual. Este cuadro es lo que ustedes van a tratar de memorizar, porque de aquí van a venir todas las preguntas del examen que tengan que ver con casos clínicos. Entonces, el retardo mental clasifican como leve cuando el coeficiente intelectual está entre 50 y 69, moderado cuando el coeficiente intelectual está entre 35 y 49, severo el coeficiente está entre 20 y 34 y el profundo en menor de 20. El porcentaje de presentación del retardo mental va a ser en mayor proporción lo que es el retardo mental leve, en un 85%. La segunda definición es la que es dada por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, la cual introduce un nuevo término que es discapacidad intelectual y reemplaza a lo que es retardo mental. El por qué se hizo esto es debido a que los pacientes que tienen este problema se sienten discriminados al ser catalogados como pacientes con retardo mental. Entonces hicieron protestas y se les tomó en consideración aquello sugerido por ellos mismos y se cambió el término a discapacidad intelectual. La misma asociación americana antes se llamaba Asociación Americana de Retardo Mental y en el 2007 cambian a Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Entonces, esta asociación americana va a modificar un poco lo que es la definición de retardo mental. Va a incluir, inicialmente les había mencionado que la DSM-4 solo contempla lo que es el coeficiente intelectual, mientras que la Asociación Americana va a contemplar tres aspectos. Uno es el coeficiente intelectual, en segundo lugar va a tomar en cuenta las capacidades adaptativas y en tercer lugar la edad de inicio va a ser en menores de 18 años. ¿Qué son las capacidades adaptativas? Las capacidades adaptativas vienen a ser todas aquellas habilidades que nos van a permitir desarrollar nuestras actividades de la vida diaria, como son la comunicación, las habilidades sociales para poder interaccionar con nuestros congéneres, las relaciones, las habilidades interpersonales, el autocuidado, la vida doméstica, el autocontrol, las habilidades académicas básicas, como son la lectura, la escritura y las matemáticas básicas. El trabajo, el ocio, la salud y la seguridad, todo esto vienen a ser las capacidades adaptativas. Entonces se va a considerar que va a haber limitación en las capacidades adaptativas cuando dos o más de estas habilidades estén comprometidas. En resumen, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual va a considerar tres criterios. Uno, la inteligencia, que va a ser valorada por medio del coeficiente intelectual. En segundo lugar, vienen a estar las capacidades adaptativas. Y en tercer lugar, la edad de inicio antes de los 18 años. Esto es lo mismo, pero esquematizado, ¿no? Entonces, la discapacidad no debe entenderse como un elemento propio únicamente de la persona. Debemos considerar la discapacidad como una expresión de la interacción de la persona y su medio. En cuanto a la discapacidad intelectual, se dice que mientras más grave es la discapacidad,
más temprano se van a identificar los síntomas. Es decir, si yo veo a un paciente con un retardo mental profundo, definitivamente al visualizarlo nada más voy a decir, este paciente está muy comprometido, ¿no? Porque el paciente con un retardo mental profundo es aquel que lo vamos a ver postrado en una cama, o de repente el familiar lo trae a un control, pero en una silla de ruedas. Ustedes al interrogarlo, el paciente no responde al interrogatorio, el paciente está desconectado totalmente, ¿no? Puede que los niños con discapacidad intelectual se sienten, gateen o alcancen todos los hitos del neurodesarrollo un poco más lento que los niños de su misma edad, pero al final muchos de ellos logran concretar todos los hitos con la estimulación adecuada. Entonces, el desarrollo viene a ser un proceso evolutivo. Esto quiere decir que el paciente con discapacidad intelectual no va a ser un diagnóstico estático, va a ir evolucionando de acuerdo a las estimulaciones o a los apoyos que se le va a brindar al paciente durante todo el periodo de su rehabilitación. Esta es una pregunta de examen también. Entre los 0 a 6 años no vamos a hablar de discapacidad intelectual, sino de retardo global en desarrollo. ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual no se puede valorar en menores de 5 años todavía, porque son niños que todavía muchos de ellos no saben escribir o no saben leer o no tienen una buena comprensión lectora. Entonces, en estos niños un test de coeficiente intelectual no puede ser valorado todavía para tener un diagnóstico definitivo. Por ello, no vamos a decir que un niño menor de 6 años tiene discapacidad intelectual. A ellos, en el caso clínico, vamos a poner que es un retardo global de desarrollo. Por ejemplo, viene un niño de 4 años de edad, la mamá lo trae a consulta por presentar problemas en el lenguaje. De repente el niño no puede pronunciar la M o la P, o sea, tiene dislalias. Al examen físico ustedes van a encontrar que el niño todavía no ha alcanzado los hitos de neurodesarrollo que le corresponden para esa edad. De repente 4 años no logra hacer salto en 2 pies, salto en un pie. Vemos también que el niño, al darle un lápiz, que ustedes le piden que haga de repente un círculo, un cuadrado, el niño está perdido en el espacio, todavía no les entiende lo que la orden que ustedes les han dado. Entonces ya a ustedes les hace sospechar que este niño está teniendo algún problema intelectual. Entonces a este niño lo tienen que catalogar como un retardo global en desarrollo, porque está afectado varios aspectos de todo el desarrollo del niño. Está afectado la parte del lenguaje, el desarrollo psicomotor, la parte intelectual. Bien. Entonces, los enfoques actuales de la inteligencia se alejan de identificarla como un valor fijo, como ya habíamos dicho, o de considerarla una característica exclusiva del individuo, para concebirla más bien como un estado del funcionamiento de la persona, sensible a la intervención de un mediador eficiente y a las interacciones en el contexto en el que se desenvuelve. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de la discapacidad intelectual va a variar según los diferentes tipos de estudio. La prevalencia estimada es aproximadamente el 1%, y si para el diagnóstico utilizamos solo el coeficiente intelectual, la prevalencia va a estar más o menos alrededor del 3%. Como ya habíamos mencionado, la discapacidad intelectual más frecuente es la que es discapacidad intelectual leve, que son un 85%, y entre los niños menores de 5 años la prevalencia de retardo psicomotor va a ser más o menos entre el 1 y el 3%. El enfoque multifactorial de la etiología de la discapacidad intelectual. Aquí también viene otra pregunta del examen. Se considera que la etiología de la discapacidad intelectual es multifactorial, no va a haber un factor único. ¿Para qué nos sirve conocer la etiología? Es para poder enfocarnos en lo que es la prevención. Si tenemos un antecedente de una mujer que ya tiene
el retardo mental moderado o si el paciente tiene un síndrome de Down, sabemos que ya genéticamente están predestinados para poder engendrar hijos con este mismo problema, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que ver la consejería genética. Conocer también la posible evolución de los pacientes con estos diagnósticos, así como también poder planificar los futuros apoyos para poder brindar a estos pacientes y que puedan integrarse a un desarrollo normal en la sociedad. Si existe combinación de varios factores, esto va a condicionar también que las manifestaciones clínicas del paciente con discapacidad intelectual empeoren. Entonces, en cuanto a la etiología, van a haber varios puntos, van a haber factores genéticos, van a haber factores durante el embarazo, como son las infecciones intrauterinas, los agentes tóxicos, durante el parto, por ejemplo, los niños que han tenido sufrimiento fetal al nacer, prematurez, hipoxias o traumas. Durante la primera infancia, infecciones virales, intoxicaciones, traumatismos o desnutrición. En cuanto a los aspectos socioculturales, puede ser la extrema pobreza, el maltrato infantil, ¿no? Así como otros factores. Este es un cuadro también para que tengan como referencia. En cuanto a la clínica, como sabemos, no existe una clínica típica de un paciente con discapacidad intelectual, solo van a existir apariencias típicas en los casos sindrómicos, ¿no? En los niños pequeños, por lo general, van a ser traídos por los padres por presentar problemas en el lenguaje, conductas inmaduras, habilidades de autocuidado inmaduros, los niños que no miden peligro, ¿verdad? O dificultad en el aprendizaje. La mamá, ¿no?, que típicamente lo trae al niño porque el niño se distrae mucho, muy fácil en la clase, o no capta bien las fórmulas. Y a veces nosotros hemos tenido pacientes durante la consulta que el niñito está hasta el 3er grado de primaria y bueno, todo el tiempo la mamá dice, ha sido bien lento para el aprendizaje, ¿no? Y ustedes al evaluar al niñito van a darse cuenta que no comprende muy bien las instrucciones. Le preguntan a la mamá si alguna vez lo han llevado a un psicólogo o a algún centro de rehabilitación, realmente nunca le han dado la importancia de vida, es por ello que se hacen diagnósticos tardíos en estos niños. El retraso en el lenguaje asociado a un retraso global del desarrollo va a sugerir deterioro intelectual en los niños más pequeñitos, donde aún no se puede medir el coeficiente intelectual. En ellos, entonces, si ya vemos problemas de dislalias o de repente de disfemias o también dislexia, ¿no? Ya tenemos que estar pensando en que hay algún problema más allá, ¿no? No quedamos solo en darles una terapia localizada y no explorar más allá. Como ya habíamos visto con el grupo de práctica, cuando vamos a evaluar un niño que la madre lo trae por un problema de lenguaje, no nos podemos quedar en solo el problema de lenguaje, hay que investigar el por qué está teniendo ese problema de lenguaje. Y al final, al hacer una evaluación más exhaustiva, nos vamos dando cuenta que el problema no está solo en la lengua, sino tiene un problema motor central, ¿no es cierto? Ya los chicos de práctica han visto esto y hemos estado desarrollándolo también. En los niños mayores, el retraso en el desarrollo de las capacidades cognitivas como la lectura, la escritura, el cálculo, la memoria. Aquí, por ejemplo, los niños que no pueden o tienen mucha dificultad para hacer comprensión de lectura, ¿no? Ya también eso nos puede ir dando un indicio que el paciente tiene algún problema más mayor. El déficit en el desarrollo de las conductas adaptativas, un niño que no se puede integrar con los demás niños de su edad. Esto también ya los padres son los que nos van a informar al respecto. Vemos que un niño o se aísla o es el niño que quiere llamar la atención dentro de todo un grupo. Y esto tampoco no es normal, hay que evaluarlo.
Los problemas en la socialización, dificultad para el aprendizaje de las reglas sociales. En cuanto a la clínica, bueno, van a haber aspectos generales en cada tipo de retardo mental. Por ejemplo, un leve, normalmente puede pasar desapercibido, ¿ya? Pero un retardo mental moderado no, ya es evidente desde los primeros años, ¿no? Van a tener muy frecuente ese retraso del lenguaje. A diferencia del retardo mental leve, que el niño puede ser estimulado, puede ser rehabilitado y puede llegar a ser independiente más adelante, el retardo mental moderado, discapacidad intelectual moderada, no es así. Van a necesitar apoyos, ¿no? En la escuela, pueden llegar a tener una vida semi-independiente, pero con apoyos. La discapacidad intelectual grave o la profunda van a ser dependientes definitivamente. Estas son características generales, que más para que lo lean. De aquí no veo ninguna pregunta, así es que no se estresen. Ya. Hay que recalcar que en el retardo mental leve, las mayores dificultades se van a presentar en las actividades escolares, sobre todo en la lectura y la escritura, como ya les había mencionado. Por ejemplo, un paciente con un retardo mental leve puede llegar con tranquilidad hasta segundo de secundaria. Va a aprender las operaciones básicas como son la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero va a tener problemas, por ejemplo, para aprender trigonometría, geometría, ¿no? Entonces, en estos jóvenes, ya cuando tienen un diagnóstico, lo que tenemos que concientizar a los padres, sobre todo, es que debemos de procurar que estos jóvenes, estos niños que tienen este diagnóstico, logren alcanzar y desarrollar alguna actividad que les permita ser independientes en su vida futura. Sabemos que papá o mamá no van a estar toda la vida, entonces estos pacientes tienen que generar alguna forma de ingreso. Un retardo mental leve puede trabajar, ¿no? Entonces tenemos que darle las armas para poder defenderse más adelante. ¿Qué es lo que se hace? Cuando estamos en segundo de secundaria, ya vemos que el paciente repite y repite y ya no da más, pero ya aprendió lo más básico. Entonces a estos jóvenes ya lo que tenemos que hacer es darle una educación técnico-productiva. Eso es lo que hace el INR, capta a estos pacientes y los prepara, ¿no? Les dan formación, por ejemplo, algunos para panadería, otros para carpintería. Ya lo van preparando para que puedan desarrollar alguna actividad, ¿no? Los papás son los primeros que deben entender esto, porque sabemos que ya intelectualmente ese joven no va a dar más. El papá no puede pretender que vaya a la universidad, que de repente estudie una carrera técnica, porque de repente no da. Entonces, en estos jóvenes hay que potenciar las habilidades que ellos tengan y procurar que ellos puedan desarrollar alguna actividad productiva para que puedan ser independientes más adelante. Cuando hablamos de un retardo mental moderado, estamos hablando de pacientes que van a tener una mayor dificultad y casi siempre van a requerir algún tipo de apoyo. No van a poder ser independientes, o en todo caso son pacientes que van a necesitar mucha supervisión, ¿no? Acá, como dice, en pacientes adultos va a ser muy difícil que desarrollen una vida social completamente independiente. En un retardo mental grave, ¿no? Ya acá hablamos de que hay un daño orgánico y va a estar asociado a otros trastornos. Puede ser que haya escaso o nulo lenguaje, ¿no? Va a haber bastante déficit motor. Algunos de ellos, si caminan, es con mucha dificultad o presentan mucha torpeza motora. En el caso del retardo mental profundo, son por lo general pacientes que van a estar postrados o en una silla de ruedas o en la cama, ¿no? Son pacientes totalmente dependientes, requieren apoyo total, son pacientes que no tienen control de esfínteres, no hay respuesta cuando nosotros le damos alguna instrucción.
También se asocia los trastornos mentales. En un tercio de los pacientes con discapacidad intelectual van a haber además trastornos de conducta o problemas mentales. Estos problemas mentales van a ser la principal causa de hospitalización de estos pacientes. Son pacientes agresivos. Entonces, según lo que vamos a ver ahora, es que las dos definiciones que se les ha dado desde un inicio es para que ustedes sepan de que actualmente aún estamos utilizando la definición de la DSM-4. Legalmente en el Perú todavía no entra en vigencia la DSM-5 o el CIE-11. Entonces, la DSM-4, ustedes cuando van a buscar el diagnóstico de retardo mental, van a ver que solo utiliza la valoración del coeficiente intelectual, más no incluye todavía la valoración de las capacidades adaptativas o la edad de inicio antes de los 18 años. Si ustedes en este momento hacen un certificado de discapacidad, legalmente ustedes lo que tienen que pedir es un informe de junta médica del Departamento de Salud Mental o Psiquiatría, dándoles el diagnóstico definitivo, y ellos se van a basar en base al CIE-10. Todavía no está vigente el CIE-11. Entonces, cuando entre en vigencia el CIE-11, allí sí ya va a estar considerado la valoración del coeficiente intelectual, las capacidades adaptativas y la edad menor a 18 años. Entonces, para poder determinar el diagnóstico, como les había dicho, para poder determinar el coeficiente intelectual se van a utilizar escalas como la de Wechsler, la de Stanford, ¿no? Una batería de evaluaciones para los niños como son la de Kaufman, pero en los más pequeñitos, como les habíamos dicho, no es confiable un coeficiente intelectual, sobre todo en menores de 5 años. Para valorar las habilidades adaptativas también van a haber escalas de valoración, como es la escala revisada de Vineland, la escala de conducta adaptativa y la evaluación y registro de comportamiento adaptativo. Y el otro criterio era la edad de comienzo antes de los 18 años. Entonces, en cuanto a la clasificación y la descripción, se van a registrar las capacidades y las limitaciones del individuo en 5 áreas o dimensiones. Esto también es algo nuevo que introdujo esta asociación americana. Se va a valorar lo que son las capacidades intelectuales o el coeficiente intelectual, la conducta adaptativa, y lo que ha introducido, a diferencia del año 2003, es la participación en la interacción y roles sociales. Esto es algo nuevo. Aquí está el cuadro de comparativo. En el año 92 se consideraba 4 dimensiones. En el año 2003 se incrementa lo que es la participación e interacción y las relaciones sociales. ¿Qué implica esto? Antes se valoraba al paciente, como les decía, cómo es su coeficiente intelectual, cómo responde ante los test, cómo está físicamente, o sea, si tiene alguna otra enfermedad, ¿no? Cómo se desarrolla en el entorno, más no se tenía en consideración cómo el paciente respondía en cuanto a las relaciones sociales, cómo interaccionaba con la familia, cómo interaccionaba de repente con el grupo de estudio, con su grupo de trabajo. Y esto es un aspecto importante. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a hablar de discapacidad intelectual, tenemos un niño de 5 años, de un cono, por ejemplo, vía El Salvador, ¿ya? Y tenemos otro niño de 5 años de aquí de La Molina. Los vamos a evaluar para determinar quién presenta o tiene mayor riesgo de presentar discapacidad intelectual. A ambos los sentamos en un escritorio y le vamos a pedir que desarrolle algunas pruebas correspondientes a la edad. De repente dibujar un círculo o pintar algún dibujito. El niño de Villa El Salvador de repente lo va a hacer mal, se va a salir de los bordes, o de repente no les hace el círculo, o en lugar de hacer círculo te va a hacer un cuadrado o una raya. Mientras que el niño de La Molina, ¿no?, te hace tu circulito con su puntito de inicio, final y todo, y ya, lo hice, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que el niño
de Villa Salvador tiene dificultad. ¿Por qué? Porque está poco estimulado, ¿verdad? A diferencia del otro niño que desde los 2 años ya está en un pre-kinder, en el inicial, ya sabe cuál es un círculo, cuál es un triángulo, cuál es un cuadrado. Ya, entonces, intelectualmente, al niño de Villa El Salvador le vamos a decir de repente que este chiquito no está respondiendo intelectualmente igual que el otro niño, entonces puede ser que este niño tenga discapacidad intelectual. Sin embargo, ponemos a los 2 niños en la parte práctica. A los 2 niños le decimos, amárrate los pasadores. ¿Ya? El niño de Villa El Salvador hace el nudo mariposa y terminó al toque. El otro niño te pone el pie para que le amarren los zapatos, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuál niño podemos decir que tiene mayor riesgo de presentar discapacidad intelectual? A ninguno, ¿verdad? Porque cada uno está respondiendo de acuerdo a cómo ha estado estimulado. Si bien es cierto, el niño de Villa Salvador está respondiendo intelectualmente mucho menos que el otro niño, pero no es porque tenga un coeficiente bajo, sino es porque no ha habido una estimulación adecuada. Entonces, a eso se refiere el aspecto social también. Hay que ver cómo ha sido el entorno de este niño para poder determinar si realmente hay riesgo o no hay riesgo de presentar este problema, o de realmente había una carencia o no. Y ya se fue toda la clase, creo, aquí. Bien, esto ya lo habíamos mencionado. La dimensión 1 va a valorar lo que son las habilidades intelectuales a través del coeficiente intelectual. Sabemos de que hablamos de que va a haber un coeficiente intelectual alterado cuando va a estar 2 desviaciones debajo del estándar, ¿verdad? En cuanto a las capacidades adaptativas o conducta adaptativa, habíamos dicho de que esta va a estar limitada cuando esté afectada en más de 2 de ellas. Esta es la tercera dimensión, que es la que se ha incluido, es la participación, interacciones y roles sociales. Esta también es una pregunta de examen, por eso está con otro color. En cuanto a la cuarta dimensión, es una dimensión que sí siempre se ha considerado, que es la salud, ¿no? Sabemos de que el paciente con discapacidad intelectual va a tener tanto derecho como cualquier persona de tener otras patologías asociadas. Entonces hay que ver que este paciente tenga un estado de salud completo, de completo bienestar, tanto físico, mental y social. En la dimensión 5 se van a incluir todo lo que son ambientes y cultura. Aquí se habla de las condiciones que interrelacionan entre las personas con las que va a vivir. Van a haber una perspectiva ecológica, es decir, va a haber un microsistema que es el entorno con el cual está directamente relacionado el paciente, o sea, la familia. El mesosistema, que viene a ser la vecindad por la cual va a estar rodeado, y el macrosistema viene a ser todo lo que es los patrones generales de cultura, la sociedad, ¿no? O los grandes grupos de población donde está desarrollándose. Todo esto va a proporcionar oportunidades para que el paciente pueda aprender, para poder mejorar su relación social, el ocio, la participación en la comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que el paciente pueda integrarse o pueda alcanzar a mejorar su condición? A través de los apoyos. ¿Qué cosas son los apoyos? Son los recursos y estrategias que se van a emplear para que estos pacientes se puedan promover tanto su desarrollo, la educación, los intereses, el bienestar personal de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para poder mejorar su funcionamiento individual. Entonces, nuestro objetivo en la rehabilitación de los pacientes con estos problemas va a ser mejorar todo el funcionamiento individual en general. ¿Cuáles son las fuentes de apoyo? Vienen a ser la familia, principalmente las amistades, la familia y las amistades, los apoyos de la comunidad, los servicios comunitarios generales, y los servicios especializados, como los servicios sociales, la educación, la salud, el empleo y otros. Sabemos que hoy en día ya, la mayoría tiene conocimiento de que existe la educación inclusiva, ¿verdad? Sabemos que los pacientes con un retardo mental leve
pueden estudiar en un colegio básico regular, ¿no? Pero con una educación inclusiva. ¿Qué quiere decir educación inclusiva? Que el niño va a aprender a sumar y restar igual que los niños de su edad, pero con adaptaciones especiales. Si al niño normal o que no tenga este problema le van a enseñar a sumar y restar en una pizarra con los números directamente, al niño con discapacidad intelectual se les enseña a sumar y restar de repente con frijoles, con payares, ¿no? Se busca la técnica adecuada para que ellos puedan adquirir este mismo conocimiento. Sabemos que los pacientes con discapacidad intelectual de repente intelectualmente no van a poder captar la idea o lo que ustedes les quieren decir con facilidad, pero en la parte práctica, si ustedes le hacen tocar los objetos, si ustedes le hacen dibujar o pintar, ellos van a asimilar lo que ustedes les quieren enseñar. Entonces las áreas de apoyo van a ser lo que es el desarrollo humano, la enseñanza y la educación, la vida en el hogar, la vida en la comunidad, el empleo, la salud, la conducta, en el aspecto social, todo lo que es protección y defensa de estos pacientes. Entonces, ¿con quiénes se va a trabajar? Va a ser con un equipo multidisciplinario, el cual va a estar encabezado siempre por el médico rehabilitador, luego va a estar el terapista físico, el terapista ocupacional, el terapista de lenguaje, el psicopedagogo, el psicólogo, el trabajador social, y una parte importante de este equipo multidisciplinario es la familia, en primer lugar los padres, ¿no? ¿Para qué se van a brindar todos estos apoyos? Como ya se les había dicho, para apoyar el desarrollo de las funciones intelectuales, sensoriales y motoras, facilitando su inclusión escolar y sociolaboral para mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es la meta? La meta va a ser un enfoque basado en los apoyos para facilitar, como se les vuelve a recalcar, la inclusión de las personas en la vida plena de la comunidad. Entonces, los apoyos apropiados van a reducir las limitaciones funcionales, permitiendo participar y contribuir en la vida comunitaria, al mismo tiempo que se va a dar respuesta a las necesidades en el contexto social actual y futuro. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto lo refleja con un lema que tienen ellos, ¿no? Los niños a la escuela y los adultos al trabajo. ¿Qué quiere decir? Que los niños con este problema tienen que tratar de incorporar a la escuela para poder desarrollarse igual que los demás niños, y los adultos deben de tener la oportunidad de elaborar como el resto de adultos. ¿Cómo se va a lograr? A través de un enfoque multidimensional, como se les había dicho, el apoyo en la inclusión escolar, el apoyo a la inserción laboral, el apoyo a la mejora de la calidad de vida, el apoyo para la organización y el empoderamiento de los padres. ¿Esto qué es? Es capacitar a los papás para que puedan apoyar a sus hijos, ¿no?, de una mejor forma. Entonces, los programas terapéuticos van a estar dirigidos en base a lo que es la intervención en la comunicación total, en las actividades instrumentales de la vida, es decir, actividades de la vida diaria, enseñarles cómo deben de jugar, cómo deben de participar en el colegio y también en la familia. Todo esto es a través de lo que es la terapia ocupacional. Se les enseña todo lo que son destrezas manuales, ¿no?, para poder realizar todas las actividades que pueda desarrollar cualquier persona de su misma edad. Los talleres de grafomotricidad, el programa de psicomotricidad, lo que son las habilidades sociales, la terapia psicológica familiar y del comportamiento, y así como también la terapia psicoeducativa. Todo esto va a formar el enfoque multidimensional de la rehabilitación del paciente con este problema. El empoderamiento de los padres se realiza a través de los talleres, ¿no?, para poder ir capacitándolos a ellos. Entonces, decimos que el paciente va a recibir una rehabilitación integral. No solo se va a trabajar la parte intelectual, sino, como habíamos dicho, se va a trabajar todo el aspecto, todo el entorno del paciente. La rehabilitación integral viene a ser el proceso por el cual la persona logra la mayor compensación posible de las desventajas de toda naturaleza que puede tener como consecuencia de una deficiencia para el desempeño de sus roles que le son propios por la edad, por el sexo y la condición sociocultural que tiene.
Entonces, todo esto que nos lleva que debemos de prevenir todo aquello factor de riesgo que nos predisponga a traer un niño al mundo con este tipo de problemas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para poder prevenir? Una atención prenatal y perinatal adecuada, un consejo genético y diagnóstico prenatal, la inmunización universal. Sabemos de que las vacunas nos van a prevenir muchas enfermedades que pueden condicionar a que el niño pueda adquirir tanto en el embarazo o después de haber nacido algún tipo de infección que le pueda llevar a tener un retardo mental. La nutrición adecuada de la madre, el ácido fólico, para preparándonos para un embarazo, ¿verdad? Por último, el síndrome de Down, ya es un tema conocido por todos, ¿no? Viene a ser la trisomía 21, está asociado muy frecuentemente con discapacidad intelectual, más o menos en un 10 a un 15%. El riesgo de tener un niño con síndrome de Down es de 1 en 1500 en mujeres por debajo de los 30 años y 1 en 130 en mujeres entre 30 y 44 años de edad. El grado de discapacidad intelectual va a variar considerablemente. No es típico decir que un niño con síndrome de Down va a tener un retardo mental leve o moderado, severo, ¿no? Cada uno nace con diferente grado de discapacidad intelectual. Entonces no va a haber manera de predecir el desarrollo mental de un niño con este problema. Si bien es cierto, los niños con síndrome de Down tienen algún nivel de discapacidad intelectual, todos van a contar con importantes capacidades remanentes, o sea, sus propias habilidades, las cuales debemos de potenciar para que este niño también pueda llegar a ser lo más independiente posible. Entonces, acá lo que recalca esta diapositiva es que todo niño con síndrome de Down puede realizar lo mismo que cualquier otro niño, solo que va a ser un poquito más lento para poder lograr todos sus hitos de neurodesarrollo. En resumen, la discapacidad intelectual ya no se considera un rasgo invariable de la persona, sino más bien se va a considerar una interacción entre la persona y su entorno. Esto es algo importante. El desconocimiento, la sobreprotección y el aislamiento, así como también la burla, van a ser actitudes que evidentemente van a generar desconfianza en estos pacientes y los pueden cohibir y evitar o enlentecer el proceso de rehabilitación. Muchas veces por nuestra parte viene eso, ¿no? Ustedes cuando van a los supermercados van a observar que hoy en día se contrata a personas con discapacidad intelectual, de repente están en caja, y a veces nosotros mismos por el apuro vemos que el paciente con discapacidad intelectual es un poco más lento que un trabajador normal. ¿Y qué hacemos? Ah, no, se va a demorar mucho en atenderme, me voy a la otra caja, ¿verdad? O sea, en nosotros mismos está el rechazo hacia este tipo de pacientes si no permitimos que ellos tengan una rehabilitación integral, ¿no? Entonces, mucho tenemos que ver nosotros en estos problemas que están generando en estos pacientes, y si cambia nuestra mentalidad nos vamos a ayudar mucho. Entonces los mitos y prejuicios irán desapareciendo en la medida que las personas, las instituciones y las sociedades aprendan a generar espacios de convivencia en la diversidad, a crear sistemas integrados donde cada individuo pueda funcionar según sus potencialidades y no de acuerdo a normas generales y rígidas. Los movimientos sociales no solo quieren la inclusión escolar, aspiran a la vida independiente, a reconocer los derechos y a la participación en todos los contextos, ¿no? Entonces, los pacientes dicen, ¿no? Todas las personas pueden progresar si se les presta los apoyos adecuados. Bueno, entonces la clase es así corta, pero lo concreto es lo que les he ido recalcando durante toda la clase. Las definiciones son dos tipos de definiciones, una que es la DSM-4, que incluye solo la valoración del coeficiente intelectual, y la segunda definición dada por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, que va a incluir tanto la evaluación del coeficiente intelectual como la valoración de las capacidades adaptativas y la edad de inicio antes de los 18 años.
Si a ustedes les dan un caso clínico, por ejemplo, un paciente varón de 10 años de edad o la madre lo trae para consulta, ¿no? El paciente, la madre refiere que el paciente presenta dificultad para articular fonemas, ¿no? Por dificultad para poder hablar bien. Le dicen que tiene problemas en el aprendizaje, es un paciente lento para aprender, es un paciente que se aísla, es un paciente que no interacciona con los niños de su edad. El coeficiente intelectual es de 65, ¿no? Entre las alternativas está, marca usted la alternativa más probable. Retardo mental leve, moderado, grave o profundo. ¿Cuál marcaría? Leve, ¿no es cierto? Entonces todos los casos clínicos que se les va a dar en el pasito tienen que ver con lo que es el coeficiente intelectual, porque es lo que está vigente actualmente. Todavía no se les va a incluir nada de capacidades adaptativas ni tampoco de edad de inicio de los 18 años. Bien, entonces todos los casos clínicos enfóquense de esa manera, no se estén rayando con todo el contenido o toda la parte no el tenor de arriba, sino todo va a ir en base al coeficiente intelectual, ¿no? Otra pregunta típica de estos pacientes o de estos casos es en relación a la parte de las definiciones o lo que va a incluir cada definición. También es otra pregunta teórica, ¿no? ¿Qué incluye la definición dada por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual? Acuérdense o repasen bastante lo que es la tabla donde está todos los coeficientes intelectuales. En base a eso va a ser todos los casos clínicos. Y si estamos hablando de un niño menor de 4 años y les dan un coeficiente intelectual de 48, sea el tenor que sea, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Retardo mental leve, moderado, severo o retardo global del desarrollo? ¿Ya? Entonces en niños menores de 5 años no se puede catalogar todavía como discapacidad intelectual, sino retardo global del desarrollo. ¿Perfecto? ¿Más dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?